Miguel Deza, ¿cómo estás? Feliz jueves, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias, pues qué gusto que me tengan. No, no es cierto. Gracias Por supuesto que sí. por invitarme, gracias por pues sí, por darme la oportunidad. Este es un personaje además que Malcolm X, que a mí en lo particular me resulta muy interesante. Sobre todo en el marco de esta semana que, bueno, festejamos, bueno, conmemoramos, no festejamos, el Día de la Homofobia hace unos pocos días. Y lo que demuestra gente como Malcolm X, como este tipo de cosas, es que muchas veces las leyes, sí se hacen los cambios de leyes, sí se hace, pero lo que de repente cuesta un poco más trabajo es cambiar esa mentalidad que, pues desgraciadamente, después de años y años de costumbres, que digo, hay costumbres buenas y costumbres malas, queda como arraigada pues en el pensar de la gente, ¿no? Y cuesta trabajo cambiarlo. Cuesta trabajo cambiarlo, muchísimo. ¿no? Porque pensemos, Malcolm X nace en 1925, es decir, pues bueno, ya en Estados Unidos hacía mucho que se había abolido la esclavitud, se había acabado la famosa guerra civil, etcétera, etcétera, pero todavía existía mucha discriminación para la gente de afroamericana. Digo, tan es así que él nace en 1925 en Omaha, Nebraska, uno de los estados del sur de Estados Unidos, después pues probablemente huyendo un poco del hostigamiento que todavía sufrían en el sur, porque aunque bueno, teóricamente ya eran todos iguales, de repente cada estado empezaba a pasar leyes de, bueno, sí son iguales, pero solamente podías votar si tenías una cierta cantidad de tierra, entonces ninguna persona de color la tenía, entonces era casi efectivamente, como decirles, todavía había discriminación de, pues en este lugar no pueden entrar, no se les trataba, de facto no se les trataba igual ante la ley, porque pues, si de repente pasaba algo, luego decían, pues seguramente, y perdón voy a decirlo así, seguramente fue el negro el que lo hizo. Entonces se no había un trato igualitario. No había un trato igualitario precisamente, a pesar de que según esto en la ley ya estaba, ¿no? Se traslada a Michigan y en 1931 ve cómo el Ku Klux Klan saca a su padre que era un reverendo. Eso fue terrible. Y lo ve cómo lo cuelga, cómo lo matan, y su madre va a un asilo psiquiátrico. Él empieza este famoso sistema de foster homes que te van pasando como de casa en casa, te vuelves como lo que se llama huérfano o bajo la protección del Estado, entonces te van pasando como de casa en casa. Digamos que vivió con otra familia, su familia adoptiva sí, quizás. No, y aparte el problema es que no es una sola, te van cambiando de una en una y te sientes un poco como que nadie te quiere. Qué fuerte. Porque bueno, a las familias adoptivas se les paga, entonces como de, bueno, pues es como de, te pago para que lo tengas. Entonces todo esto lo va moldeando, después ya cuando es más grande sí se involucra en cuestiones criminales, se vuelve un ladrón, todo está escrito en su autobiografía. Me parece que hasta es encarcelado, ¿no? Es encarcelado porque se vuelve parte de una banda de ladrones de casas. Él y otro amigo consiguen dos novias blancas y ellas se dedican a robar casas, los encarcelan, los apresan y ahí en la cárcel empieza a, pues aparte decía, pues yo era alguien que no sabía leer, entonces en la cárcel dice, literalmente agarré un diccionario y me puse a ver palabra por palabra qué era y dice, la primera que me acuerdo era aardvark, que es con doble A, que es un oso hormiguero como de la Pantera Rosa, y ahí me fui aprendiendo todas las palabras y descubre también, empieza a leer las enseñanzas de Elijah Muhammad, que es un líder que fundó una secta religiosa llamada los musulmanes negros, de Black Muslims, que sí tiene cosas de la religión musulmana, pero también tenía como varias cosas pues que ellos habían pues prácticamente ellos inventados sin meternos en cuestiones de creencias. Ahí él se vuelve militante y empieza también ya, bueno, como que ahí sufre esta transformación y al salir de la cárcel se vuelve un hombre que empieza a luchar por los derechos civiles de la gente de color, pero a diferencia del reverendo Martin Luther King, que proponía un camino más pacífico y bueno, integrémonos y yo tengo un sueño donde todos podemos convivir juntos, él decía no, o sea, y eso era también la controversia de Malcolm X. Él era, bueno, de entrada, su nombre también es interesante porque él se llamaba Malcolm Little. Él un momento dado dice, Little era el nombre de esclavo, que cuando llegaron mis antepasados de África, seguramente su dueño se llamaba Little y por eso les dio ese nombre. Yo por eso me llamo Malcolm X, porque nunca sabré realmente cómo se llamaba mi familia. Y muchos de la gente de esta secta de los musulmanes negros se quitan el apellido diciendo, bueno, eso no es mi nombre, ¿no? Ese es el nombre que me dieron. Uno de los más famosos fue Cassius Clay, Muhammad Ali,
el boxeador, que era muy amigo de Malcolm X, que también dice, Cassius Clay fue un nombre de esclavo que alguien le dio a mis antepasados, yo me voy a llamar Mohamed Ali porque yo soy musulmán y porque yo peleo por los derechos de la gente de color. ¿Y sí logró hacer una diferencia? Pues logró hacer una diferencia. Transformaciones, evolución, que al final, bueno, el objetivo principal era el que él tenía en la vida. Sí, logró hacer conciencia un poco de las... de la desigualdad que existía para ellos. Te digo, él proponía una cuestión mucho más militante y mucho más agresiva. O sea, de sabes que si nos pegan, te vamos a pegar también, y lo cual asustaba mucho también al sistema blanco. Hay una excelente película protagonizada por Denzel Washington que si les interesa recomiendo que la vean. Sí, te digo, Martin Luther King, que ya de por sí también tenía asustado al sistema en Estados Unidos, él proponía una cosa más pacífica, el otro decía no, y entonces le decían, ¿y por qué está usted proponiendo que los negros se armen? Pues dice, bueno, pues ahí los blancos también, y en Estados Unidos sobre todo, tienen derecho a tener armas, nosotros ¿por qué no? Si somos ciudadanos, ¿no? Entonces, sí es una figura a veces controversial, porque a veces sí daba cierto tipo de declaraciones o discursos donde sí se veía muy agresivo, y entonces, pues mucha gente le decía, oye, lo que pasa es que entonces no no vamos a tener que convivir, entonces tampoco se trata de que estén aterrados de nosotros. Ahora, él toda su vida vivió pues como ya te lo hemos dicho, en cuestiones de violencia, y él mismo decía, yo estoy seguro de que voy a morir asesinado. Uno de sus biógrafos, con el que escribió Alex Haley, con el que escribió su famosa autobiografía, decía que él siempre que llegaba a algún lugar nunca quería sentarse con la espalda hacia la puerta. Le decían, ¿por qué? Pues porque yo quiero ver los que me van a matar, porque me van a matar, yo los quiero ver venir. En un momento dado también, bueno, después de ser el portavoz de la iglesia de los musulmanes negros, con este hombre, Elijah Muhammad, que es el fundador de la iglesia, pues descubre que Elijah Muhammad estaba teniendo pues aventuras con las secretarias y con las chicas de la iglesia. Obviamente se decepciona muchísimo, se va al oriente, hace la peregrinación que hacen los musulmanes, digamos, ortodoxos a la Meca, y ahí sí se convierte al Islam ortodoxo, regresa a Nueva York y pues empieza como su propia iglesia, y ahí también es donde dice, seguramente me van a matar los musulmanes negros, porque sé muchas cosas sobre ellos y porque estoy predicando contra su líder, que antes era como su padre. Sobre todo por la información que sabía. Y así fue, muere asesinado mientras está dando un discurso ahí en Harlem. Todavía no se esclarece muy bien quién lo mató. Digo, sí hay Thomas Hagan, fueron 3 detenidos que dijo que reconoció su participación en el asesinato, cumplió 44 años de condena y apenas en 2010 lo liberaron. Pero te digo, lo interesante de Malcolm X... Uno de ellos reconoció haber participado en el asesinato. Sí, los demás los detuvieron y dijeron, pues no, nosotros no fuimos, y nunca dijeron realmente de quién lo había mandado a matar, y que además fue obviamente una cuestión perfectamente planeada. Te digo, lo interesante de Malcolm X fue, uno, este asunto de que él proponía pues una cuestión mucho más militante en cuestiones de no, es que no es como que nos dejemos y hay todo pacífico, en que puso el dedo sobre la llaga en este sentido de no, esta sociedad que presume de democrática, de libre, etcétera, nos trata mal a los afroamericanos. Estuvo también en medio de la guerra de Vietnam y de muchas cosas. Decía yo, bueno, Mohamed Ali, por ejemplo, no fue a la guerra de Vietnam, porque dijo, yo no tengo por qué ir a una guerra en un país donde nos tratan como ciudadanos de segunda, a irnos a morir por una guerra quién sabe dónde, porque alguien más lo decidió, y además nos mandan a nosotros por delante, ¿no? Entonces todo este tipo de posturas que pues, finalmente para los norteamericanos les pega mucho, porque no, que el patriotismo y que nosotros y morir por la bandera fue muy, pues hizo mucho ruido, y ese fue yo creo que el legado de Malcolm X, y enseñarnos eso. Impresionante. Que de repente hay que, pueden cambiar las leyes, pueden poner las cosas en papel, pero lo difícil a veces es cambiar un poco la mentalidad de la gente, y eso es lo que tenemos todos que trabajar desde un enfoque, pues el que uno quiera, pero tratar de cambiar siempre pues esa mentalidad contra la discriminación, contra la desigualdad. Se nos acota el tiempo, Ángel Deza. Sí. Muchas gracias, de verdad, por... Te digo que me resulta interesante, eso me echaron a andar, pero sí, ya vamos. Muy interesante, porque no nada más es un solo tema, ¿no? Y definitivamente es uno de los personajes que cambió, por supuesto, la vida de la historia, y por supuesto dejó una gran huella. Te vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Bye. Gracias.